Bueno, buenas tardes a los que estamos en Guatemala, buenas noches para el resto de los que nos están viendo. Vamos a empezar en un minuto el segundo día de este taller de reperfusión. Pues el día de hoy, pues yo solo quiero compartirles una imagen que es el tema que vamos a tocar, ¿verdad? El día de hoy vamos a tocar el algoritmo ICAT, que básicamente cada letra tiene una palabra a la cual representa, que es identificación, confirmación, activación del sistema de emergencia, tratamiento, traslado y tratar el retorno a la vida del paciente. Pues es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Muchas gracias a todos los expositores que nos acompañan el día de hoy. Y empezaremos la primera presentación con la doctora Beatriz Domínguez. La doctora Beatriz Domínguez, ella es médico internista, es médico cardióloga, es la primera mujer guatemalteca que fue jefa de residentes en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y tiene una alta especialidad en ecocardiografía e imagen cardíaca. Actualmente está como jefa en una unidad de cardiología en el Hospital General San Juan de Dios y ella nos va a dar el primer punto muy importante que es la identificación de este algoritmo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, muchas gracias, doctora Domínguez, por estar aquí con nosotros y te voy a dejar el acceso para que puedas compartir tu. Ok, listo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción también y gracias al Hospital El Pilar y a todos en el hospital por la invitación. Y pues vamos a empezar. No sé si pueden ver ya mi pantalla. Ya, ¿Sí pueden ver la pantalla? la Ok, miramos. listo. Entonces, perfecto. Entonces vamos a empezar, como mencionaba el doctor Iescas, platicando un poquito sobre el algoritmo o la abreviatura ICAT-3, que, bueno, esto se originó, si yo estoy segura que la doctora Alexandra va a ampliar un poquito más sobre el tema, sobre cómo se originó el IAMMX, el código o la manera de cómo se trata el infarto en México, en todo el país y en la Ciudad de México. Y bueno, este es un algoritmo muy importante en el tratamiento del mismo. Y a mí me tocó, en esta ocasión yo voy a platicar un poquito sobre la primera letra del algoritmo, la primera letra de, la, de la palabra, la letra I, que significa identificación. Realmente el tema del que vamos a hablar ahorita durante unos cuantos minutos es sobre el dolor torácico. Cómo saber qué paciente está presentándose con dolor torácico que sea relacionado, que tenga que ver con un infarto. Como mencionábamos, ICAT es, bueno, son las letras que se componen y cada una de estas letras significa tiene un significado en particular. La I, en este caso, hablamos de identificación del paciente, C, confirmación, activación y las 3T, tratamiento, traslado y retorno a su vida. En este caso nos vamos a enfocar un poquito más sobre la identificación, saber qué paciente tenemos enfrente y que esto realmente es crucial y es indispensable hacerlo en los primeros segundos en que veamos al paciente porque de ello depende el tratamiento y depende el pronóstico a largo plazo del mismo. Entonces, ¿quién de los pacientes que nosotros veamos en una emergencia va a estar teniendo un infarto? Y realmente depende de si nosotros lo identificamos a tiempo y adecuadamente, cuál va a ser el algoritmo de manejo. Y bueno, vamos a empezar. Y más ustedes que tenemos un paciente aquí en una ambulancia, al cuarto de emergencia, ustedes están con su equipo de trabajo y es un paciente que tenemos acá de 63 años de edad, quien consultó por malestar epigástrico de aproximadamente 4 horas de evolución. Este paciente tiene antecedentes de diabetes, hipertensión, ambas enfermedades ya tienen más de 20 años de diagnóstico y también él menciona que tiene antecedentes de reflujo gastroesofágico. Para él, este malestar es el malestar del reflujo gastroesofágico. Él dice que lo asocia mucho tiene las mismas características, solo que un poco más intenso. Hace 2 meses ha presentado ese tipo de dolor, ha consultado con su médico gastroenterólogo, le dejó tratamientos, le dejó antiácidos y demás, y él dice que se alivia el dolor al eructar. Sin embargo, esta vez no se ha aliviado del todo y por eso fue que consultó a la emergencia. Este dolor, pues sí le pareció, o este malestar, le pareció un poquito también fuera de lo común porque se asoció a mareo, fatiga y un episodio de lipotimia.
Y oh sorpresa, cuando el médico tratante, pues efectivamente consideró que es un paciente de alto riesgo, es de sexo masculino, tiene la edad también que va con los factores de riesgo, diabético, hipertenso, y aunque es un dolor atípico, es un dolor que quizá no vemos como el principal dolor de infarto, pues sí consideró en su momento que sí debemos de indagar un poquito más. Se les realizó un electrocardiograma y ¿qué pueden ustedes ver acá en este electrocardiograma? Obviamente elevación del segmento ST en cara inferior, en D2, D3 y ABF, con datos de mal pronóstico, con isquemia a distancia. Y si ustedes se dan cuenta, este paciente pues ya estaba incluso con mareo y fatiga y lipotimias, porque pues también estamos ante un paciente con bloqueo AB de tercer grado, bloqueo AB completo. Entonces, pues si no tenemos la sospecha clínica, si no se considera que este no es solo un reflujo, no es solo un trastorno gastrointestinal o un malestar más, pues no podemos llevar a cabo todo el tratamiento que o todo el manejo que este paciente amerita. Y así, recordemos que el dolor torácico es una de las principales causas de consulta a las emergencias. En Estados Unidos usualmente, o las estadísticas mencionan que más de 8 millones de visitas anuales se dan por este tipo de dolor. Y de estos pacientes, de estos millones de pacientes que consultan por dolor torácico, bueno, no todos van a ser infartos, pero sí una buena parte, de hasta el 25% van a tener un síndrome coronario agudo en cualquiera de sus variantes, y esto significa poco más de 2 millones de pacientes. Entonces, esto es un número bastante considerable que tenemos que tomar en cuenta bueno, tenerlo entre las sospechas principales. Entonces, bueno, recordemos las causas comunes de dolor torácico agudo. Quizá de las que pues, nos van a interesar en este momento son las causas cardíacas, y dentro de las mismas, pues recordar que de lo que estamos hablando ahorita es del infarto agudo del miocardio, y que bueno, esto usualmente se va a presentar como un tipo de dolor característico, que bueno, el dolor típico que uno menciona, que es un dolor o opresión o retroesternal o precordial, que puede también tener una sensación de pesadez, el paciente lo puede referir así, se irradia ocasionalmente a cuello, a mandíbula, a brazo izquierdo, y bueno, esto va a tener una duración de más de 30 minutos, que es lo que se menciona para cuando estamos hablando de infarto. Y bueno, tenemos otras causas diferenciales de dolor torácico que no sean cardíacas, vasculares, pulmonares, gastrointestinales, musculoesqueléticas, infecciosos y psicológicos, pero realmente creo que en este punto nosotros tenemos que pensar en qué es lo peor que puede estar pasando, qué es lo que puede matar a este paciente, qué es lo que no se nos puede pasar por alto, y desde ahí empezar. Y bueno, si ya descartamos que es un infarto, descartamos que es una embolia pulmonar, descartamos que son causas mortales o causas muy graves, pues ya podemos ir por descarte identificando las demás. ¿Y por qué es tan importante si es dolor o no dolor de infarto? O sea, realmente esto va a tener un impacto en la sobrevida del paciente. Si se dan cuenta en esta gráfica, un paciente que llega con un dolor no cardíaco, obviamente, pues va a tener una mejor sobrevida, a diferencia del paciente que va a llegar con un síndrome coronario agudo si es que no es tratado adecuadamente o a tiempo. Entonces, recordemos, identificación, que es la primera letra de ICAT-3. ¿Quién puede estar teniendo un infarto? Entonces, recordemos, es una causa de retraso del infarto con elevación del segmento ST el diagnóstico tardío. ¿Qué pasa o por qué sucede un diagnóstico tardío? Porque no lo consideramos. Entonces, realmente es de suma importancia que tengamos siempre presente que este paciente puede tenerlo, que el paciente suma un número de factores de riesgo y puede presentarse con un síndrome coronario agudo. Y bueno, como sabemos que es una de las causas más graves, una causa que puede llevar a la muerte, debemos de al menos realizar un electrocardiograma en el menor tiempo posible luego de que se presenta a la sala de emergencias. Y, y bueno, el electrocardiograma nos puede dar con la confirmación de la sospecha clínica. El dolor agudo usualmente va a ser referido como centro torácico, irradiado a cuello, brazos, mandíbula. En ocasiones puede estar mal definido. Es rara vez que el paciente les va a señalar con un dedo dónde está localizado el dolor. Puede serlo, porque pues cada paciente tiene una manera de percibir la situación, pero lo usual es que sea mal definido
opresivo en la mayoría de casos, intenso, de una intensidad 9 o 10/10, lancinante, y esto se va a asociar usualmente con un cortejo vegetativo, o sea, con datos de descarga adrenérgica, con sudoración, náusea y vómito. Recordemos entonces que el electrocardiograma es una prioridad. Al momento que tenemos un paciente con dolor precordial, con sospecha de infarto, que realmente creo que todo paciente debe, o sea, nadie se le puede negar un electrocardiograma, no se le debería negar un electrocardiograma, y este se debe de hacer en menos de 10 minutos para que la toma de decisión ya esté hecha en 10 minutos y se pueda activar el algoritmo del que les van a hablar en las pláticas siguientes. Recordemos los signos característicos, el signo de Levine, en donde pues se presenta el paciente con la mano empuñada sobre el pecho. Eso lo aprendimos cuando estábamos estudiando, probablemente que es uno de los signos más característicos del dolor cardíaco, pero no solo se puede presentar así, el paciente puede ser con la mano extendida, y hay varios estudios donde se demuestra que existen varios tipos de cómo se lo puede definir el paciente el dolor. Bueno, con las dos manos o incluso tocarse un brazo, y en raras ocasiones puede señalarse, puede localizarlo con un dedo. Y así, pues tenemos algunas presentaciones clínicas que nos pueden hablar de que sea más factible, que estemos ante un dolor que sí sea un síndrome coronario agudo, un infarto. Aunque usualmente no lo pensamos de esta manera, usualmente creemos que solo se puede irradiar el dolor al brazo izquierdo. Pues si ustedes ven en este análisis que se hizo pues ya hace algunos años, eh, la irradiación de este dolor al brazo derecho u hombro derecho les da una probabilidad de riesgo, una probabilidad de que sea un infarto más de 4 veces de que sea así. La irradiación a ambos brazos también, 4.1, o sea, más de 4 veces de que sea efectivamente que estemos hablando de un infarto, que se asocie que esté irradiado al brazo izquierdo, 2.3, y obviamente pues que esté asociada con el ejercicio, que en ocasiones pues el paciente no lo va a referir porque pues está en un evento agudo, que esté asociado a diaforesis, náusea o vómitos, o que tenga eventos previos de un dolor semejante y que lo describa como un dolor opresivo. Todas estas características van a hacernos o pueden ayudarnos a pensar de que sea un dolor del tipo angina, un dolor cardíaco. Sin embargo, tenemos que considerar que estas son las causas o son los cuadros típicos de dolor. No solo esto se presenta, hay pacientes también que se presentan con cuadros atípicos, y bueno, esto es lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas, pero ahorita recordemos que algunos factores de riesgo, como los factores que tenía nuestro paciente, sexo masculino, la edad, antecedentes de diabetes, hipertensión, tabaquismo, dislipidemias, nos van a hacer considerar que este paciente pueda tener más chance, más oportunidad o más riesgo que el resto de pacientes. Y el dolor que hablamos, el dolor típico, acompañado de síntomas adrenérgicos, pues obviamente nos hace sospechar con mayor intensidad que es un síndrome, que estamos ante un síndrome coronario agudo. Pero no debemos olvidar aquel paciente que se presenta con dolor atípico. Recuerden el caso de nuestro paciente, él prefirió un malestar, ni siquiera dolor epigástrico. No es un dolor que probablemente cualquier persona va a decir, bueno, sí, es un dolor, es un infarto, pero tenemos que recordar también que estamos ante un paciente diabético, que es uno de los grupos de pacientes que pueden presentarse con estas características. Pacientes añosos, diabéticos, bajo efectos de algunos narcóticos, mujeres pueden también presentarse con síntomas atípicos, que estos van a tener mucha relación con la alteración en la función ventricular o en la función eléctrica del corazón por el mismo infarto que se está sufriendo. Si ustedes recuerdan, nuestro paciente refería mareos, hipotimia, y esto pues sí tenía un poquito que ver seguramente con el bajo gasto, con la frecuencia tan baja que tenía nuestro paciente. Tenía 50 latidos por minuto. Obviamente pues esto le va a causar esos datos de bajo gasto más la falla de bomba del corazón, ¿verdad? Entonces, esta insuficiencia cardíaca e inestabilidad eléctrica pueden llevar a estos síntomas atípicos, a este dolor atípico, y bueno, a la manera de manifestarse en cada paciente. Y así recordemos los grupos de pacientes
insignia, los grupos de pacientes que tenemos que tener muy, muy en cuenta que pueden presentarse con datos atípicos del dolor, los pacientes diabéticos, los pacientes adultos mayores y las mujeres. Pueden presentarse solamente en ocasiones con disnea, con malestar general, astenia, un dolor que no es muy característico, un dolor que no es muy intenso, síncope, si en un caso pues este paciente hubiera tenido, no sé, baja la frecuencia o hubiera tenido un poquito menos de gasto cardíaco, pues probablemente ya se hubiera sincopado, pueden presentarse con náusea o sensación solamente de ansiedad y muerte inminente, que es una de las formas en que se presenta en ocasiones el síndrome coronario agudo. Recordemos entonces que las mujeres pueden presentar características atípicas y este es un metaanálisis de 27 estudios con una aglomeración de más de 1 millón de pacientes que se reclutaron, pero que se hizo el análisis, perdón, de esos estudios porque es retrospectivo desde 1985 hasta el 2017. Y en ellos encontramos que en el caso de las mujeres, en este metaanálisis de este número de pacientes, las mujeres que se presentaban con dolor entre las escápulas, atrás de la espalda, pueden tener mucho más riesgo de que sí sea un tipo de dolor cardíaco, un tipo de dolor que tenga relación con el infarto, hasta 2.15 veces más, que se presenten con náusea, con vómitos, que se presenten con disnea. Son datos que se pueden presentar en las pacientes de sexo femenino y que realmente no nos hagan siempre sospechar de que sea un infarto, pero que pues en este grupo de pacientes tenemos que considerar de que sí podemos estar ante este cuadro atípico. Y así las comorbilidades pueden llevar a una ausencia incluso de dolor precordial, como fue el caso de nuestro paciente. Vean ustedes que pues las presentaciones atípicas son más frecuentes en los pacientes con comorbilidades, tanto en SICA en infarto con elevación del segmento ST, como en infarto sin elevación del segmento ST, antecedentes de EBC isquémico, de ictus, de enfermedad renal crónica, de enfermedad de POC, de falla cardíaca, de diabetes, son patologías que sí tienen relación con presentaciones atípicas de los síndromes coronarios agudos. Recordemos entonces que tenemos poco tiempo, el tiempo en este caso es vida, el tiempo es músculo, como van a escuchar en las siguientes presentaciones, y tenemos poco tiempo para salvar el corazón y tenemos poco tiempo para salvar una vida. Y en este punto es importante recordar, recalcar que debemos tener la sospecha clínica, debemos de pensar siempre que el paciente puede estar cursando el peor mal para que podamos ayudarle en el momento más adecuado. Y en este caso, pues un síndrome coronario agudo es uno de las causas del síndrome de dolor torácico que podemos, en las que podemos actuar. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Betty por magnífica presentación. Pues ahí está la importancia de aprender a identificar el cuadro del paciente que nos tiene que sugerir cuando tienen un evento isquémico, o también, lo explicaba muy bien la doctora Domínguez, ese paciente que no es el cuadro típico, que principalmente son los ancianos diabéticos o las mujeres. Entonces, muchas gracias por tu presentación, Betty. Pues a continuación, el doctor Diego Araiza nos va a hacer favor de dar la siguiente presentación. Él va a tocar la segunda letra del algoritmo. La segunda letra del algoritmo es la que es de confirmación. ¿Cuál es el papel del electrocardiograma en la detección de un infarto? Y él va a hacer énfasis en la importancia de los cambios electrográficos y qué nos sugieren esencia de un agudo. Buenas noches, Diego. Muchas gracias de nuevo por la presentación. Por favor, ya puedes compartir tu pantalla. Solo para recordarle a todos los que nos están viendo y en este momento acompañándonos, que si tienen alguna duda, por favor, pongan el nombre del que está presentando, hacia quién va dirigida. Vamos a dejar la ronda de preguntas hasta el final para hacerlo un poco más dinámico. Entonces, por favor, escríbanla y se van a responder hasta el final. Bueno, gracias, Diego. Edgar, qué gusto en saludarte. Perdón, solo un segundo. Buenas noches a todos. Encantado otra vez de estar con ustedes. Y para dar continuidad entonces a esto que es el algoritmo ICAT3 y dar continuidad al simposio, me gustaría platicarles un poco de cuál es el papel que tiene el electrocardiograma. Ya la doctora Domínguez hace un momento platicó de la I, a quién tenemos que pensar en un electrocardiograma y muy acertadamente lo dijo.
el electrocardiograma es un estudio que no se le debería de negar a nadie. Tendría que estar presente en el abordaje del paciente que tiene síntomas prácticamente por arriba del diafragma. Entonces, quisiera platicarles a los que están habituados y también a los que no están habituados a cómo analizar el electrocardiograma, cuáles son las perlas que uno tiene que buscar en el momento de revisar estos pacientes en la sala de urgencias. Entonces, el electrocardiograma uno lo ama o uno lo odia. Hay dos formas de verlo. Casi todos los médicos no les gusta. Y cuando nos lo enseñan en la facultad, nos enseñan todas estas ondas y todos estos cambios que podrían resultar difíciles. Estoy seguro que el doctor Illescas, la doctora Domínguez, somos de las personas que estamos del lado que nos encanta y que nos gusta, pero posiblemente para muchos de los de la audiencia simplemente no lo tragan. Entonces, trataré de ser muy sencillo. ¿Cuáles son los hallazgos que tal vez uno no dominará? ¿Cuál es el tiempo de la deflexión intrinsecoide o aspectos complejos del electrocardiograma? Pero que sí puedan dar un grado importante de alerta, decir este paciente posiblemente tiene un cambio que sugiera un infarto agudo con elevación del ST y necesito llevarlo a una sala de urgencias para empezar todo lo necesario. Entonces, vean ustedes, el electrocardiograma puede ser complejo. Este es un electrocardiograma francamente anormal, pero que si bien tiene anomalías en el segmento ST, no cumple propiamente con un supradesnivel del segmento ST, que es justamente lo que vamos a buscar. Y entonces me voy a centrar en ese punto que es el indispensable a conocer dentro del abordaje del infarto agudo con elevación del ST, que es precisamente el ST. Ven ustedes, esta es la diapositiva posiblemente más importante de este conjunto. El electrocardiograma es la herramienta más importante en el diagnóstico, porque como veíamos al inicio en la plática que tuve la oportunidad de brindarles ayer, hoy en día, 100 años después de su invención, no tenemos un mejor estudio para diagnosticar una trombosis total coronaria más que un infarto, más que un electrocardiograma. La segunda mejor opción es una angiografía, pero por supuesto una angiografía coronaria requiere un procedimiento invasivo, es altamente complejo, altamente costoso y no vamos a someter a todas las personas para hacer este tipo de estudios. Pero el electrocardiograma define a los casos que muy posiblemente tienen una trombosis total coronaria y que se benefician sobre todo de una estrategia de reperfusión. Entonces vean ustedes, marco las partes importantes. Tenemos la onda P, que es, como ustedes recordarán, sugiere o expresa la actividad auricular. Tenemos el intervalo PR, que es desde el momento que se activan las aurículas hasta que inicia la despolarización ventricular. Y después del QRS, que significa el inicio de la activación ventricular y de las del GIS y el sistema Purkinje, tenemos este punto importantísimo que conocemos como el punto J. El punto J es a donde vamos a mirar para buscar el supradesnivel del ST, porque es justamente ahí en donde vamos a medir los milímetros que se encuentra elevado y vamos a hablar de si el paciente cumple o no con la definición de infarto agudo con elevación del segmento ST. Entonces, recordar esta parte, el punto J es justamente la unión entre la rama ascendente de la S y el inicio del segmento ST, y es ahí, 40 milisegundos después de la S, que vamos a mirar para diagnosticar el infarto agudo con elevación. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Pues que precisamente este punto J esté elevado al menos 1 milímetro en dos derivaciones anatómicamente contiguas, por ejemplo, la cara anterior o la cara inferior o la cara lateral. Y como regla de pulgar, sepan ustedes que la elevación del ST podría ser hasta cierto punto normal en algunos grupos de pacientes. ¿Cuáles? Particularmente los hombres jóvenes. Una persona, un hombre de 35 años, es posible que tenga un ligero supradesnivel del ST, sobre todo en la cara anterior, en B2 y en B3. En este único grupo de pacientes, como regla de pulgar, vamos a tomar el punto de corte de 2 milímetros para la elevación del ST, si vamos a ser muy generales. Hay algunas otras propuestas, 1.5 para ciertos grupos de edad, pero quedémonos con más de 2 milímetros es anormal en pacientes de menos de 45 años que sean hombres. En todos los demás grupos, en todas las demás caras, en hombres jóvenes también, una elevación de más de 1 milímetro en dos derivadas anatómicamente contiguas es suficiente para hacer pensar que el paciente en un cuadro clínico apropiado con ese nivel de supradesnivel del ST tiene entonces un infarto del miocardio. Y por supuesto, como lo decía ayer el doctor Domínguez, el bloqueo completo de la rama izquierda es también un aspecto a pensar. Entonces vean ustedes un ejemplo de un electrocardiograma. Este es un electrocardiograma muy típico. Vean ustedes cómo estamos hablando de una mujer de 62 años con dolor de pecho típico, con todas las características que la doctora Domínguez nos dio. Y vean cómo claramente desde B1, B2, B3 y posiblemente hasta B5, incluso B6, tenemos ese punto J, pues que simplemente no vuelve a la línea isoeléctrica. Tenemos una Q, tenemos la R, no tenemos S y sí tenemos ese punto J elevado. Claramente se puede apreciar en al menos 4 derivadas en la cara anterior. Esta paciente con dolor de pecho está sufriendo un infarto agudo con elevación del ST en la cara anterior.
Vamos a platicar solamente 2 o 3 minutos de lo que son los biomarcadores, las enzimas miocárdicas, particularmente la troponina. La pregunta es, ¿realmente son necesarias en el infarto del miocardio? Volvamos a lo que platicamos ayer en algunas de las diapositivas. Los síndromes coronarios agudos se definen como un síndrome que se caracteriza por disminución del flujo coronario, ya sea de forma absoluta o relativa, de forma aguda y que se manifiesta por dolor precordial o equivalentes, como decía la doctora Domínguez, disnea, taquicardia ventricular, por ejemplo, puede ser la primera presentación de un paciente con infarto. ¿Es lo mismo un síndrome coronario agudo que un infarto? Puede ser una pregunta compleja, pero en general la respuesta es no, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el infarto tiene una definición completamente diferente a la del síndrome coronario agudo. Y vean ustedes, la definición de un infarto tipo 1, tenemos diferentes tipos, pero si hablamos de tipo 1 del 95% de los casos, del infarto coronario, de una arteria que se tapa por un coágulo, que es lo que estamos hablando en este webinar, entonces decimos que los infartos de esta forma se definen como la detección de un incremento y posterior caída en niveles de troponina cardíaca por arriba del 99 percentile. Más al menos uno de los siguientes: síntomas de isquemia aguda como angina de pecho o equivalentes, cambios electrocardiográficos, evidencia de pérdida de miocardio viable por cualquier tipo de estudio de imagen, por ejemplo, un ecocardiograma o una medicina nuclear, o la presencia de trombo en la angiografía coronaria. Cuando tenemos troponinas elevadas y uno de los siguientes, muchas veces todos están presentes, tenemos un infarto tipo 1, pero no es lo mismo un infarto tipo 1, un diagnóstico definitivo, muchas veces nos sirve para tomar en cuenta cuál fue la razón al final de la hospitalización, que los síndromes coronarios agudos, que son diagnósticos de trabajo y que nos dan pauta cómo actuar. Y ven entonces, si recordamos de una forma muy simplista, los síndromes sin elevación, tenemos un papel importantísimo de los biomarcadores para diferenciar la angina inestable y el infarto sin elevación. En estos casos no existe supradesnivel del ST, que ustedes ya vieron cómo se mide, y traduce habitualmente trombosis coronaria, pero no total. Ese paciente no se beneficia de una estrategia aguda de reperfusión. Se tiene que llevar un cateterismo cardíaco, pero posiblemente en 24 o 48 horas. Pero ven ustedes, el síndrome con elevación del ST no tiene un papel con los biomarcadores. Los biomarcadores nos darán el diagnóstico final, el diagnóstico del alta, van a ser importantes para pronóstico, pero al momento de captar al paciente, un paciente con un cuadro clínico y supradesnivel del ST, siempre para todos tendrá un infarto agudo con elevación y requerirá tratamiento de reperfusión. Entonces, todas estas curvas de troponinas, de CKMB, que está muy disponible en todos los hospitales, seguramente alguno de ustedes la utiliza, troponina I o troponina T, resultan no necesarias para el infarto del miocardio, al menos el infarto con elevación del ST, y ven ustedes, los resultados de estas enzimas suelen retrasar el tratamiento de reperfusión. En cardiología las pedimos, pero no las volteamos a ver. Las dejamos pendientes y las revisamos una vez que el paciente prácticamente ya salió de la sala de hemodinámica o terminó su esquema de fibrinólisis. Vamos a ver solamente 2 o 3 ejemplos de electrocardiogramas. Ven ustedes situaciones especiales en electrocardiogramas. Este es un paciente joven que estaba en un hospital muy cerca de nuestro Instituto de Cardiología, algunos pocos minutos, que empieza con dolor de pecho y se presenta con 25 minutos, una circunstancia poco común, un presentador tan temprano. Y ven ustedes, si nosotros hacemos el ejercicio de buscar anatómicamente en todas las caras si existe supradesnivel del ST, podemos ver que posiblemente apenas si cumple con ligeramente elevación en B2, posiblemente 1 milímetro en B3, pero es un hombre joven. Pero noten ustedes algo particular, es alguien con una presentación muy corta, muy reciente, pero además que tiene estas Ts hiperagudas, unas Ts de un voltaje mayor, claramente mayor o igual que la R, de una base muy ancha y que parecen tiendas de campaña. Esto es un infarto hiperagudo, un hallazgo clásico en los primeros 30, 60 minutos y que desafortunadamente no vemos tanto por la presentación tardía en nuestros países en Latinoamérica. Otro caso, un infarto lateral, ven ustedes, en este caso si uno mira el electrocardiograma rápidamente podría ignorar los cambios que se encuentran claramente presentes, pero ven ustedes como si es muy estricto y voltea a ver todas las caras, particularmente la cara más silente del corazón, que es la cara lateral, se da cuenta que tenemos supradesnivel de 1 milímetro en ABL y 1 milímetro en la derivada 1, por lo cual este paciente con un cuadro clínico compatible también tiene un infarto con elevación. Hay casos muy sencillos de diagnosticar, hay casos más difíciles, más sutiles, como podría ser este caso, y que se confirma con estos cambios en espejo que uno ve en la cara inferior. Este caso es un caso que no se le perdería ni a mi mamá. Ven ustedes cómo tiene una elevación lapidante el segmento ST. Aquí podemos encontrar elevado desde B1 hasta prácticamente B6, incluso la cara lateral también se encuentra elevado.
y podemos hablar de un infarto anterior extenso. Mucho miocardio en riesgo, un paciente seguramente muy grave. ¿Cambia la necesidad de reperfusión? La respuesta es no. Ya lo veremos en un momento más con la exposición de la doctora Arias, pero la respuesta es no. Este paciente, al contrario, necesita reperfusión urgente y se beneficia ampliamente de ella. Y por último, un caso muy particular, vean ustedes, si hacemos la búsqueda intencionada de supradesnivel del ST, pues podemos decir que encontramos elevado el punto J en B5, en B6, tal vez también en la cara inferior, vean ustedes, tenemos dos territorios anatómicos, pero además tenemos estos cambios estos cambios anteriores, infradesnivel, muy acentuado en la cara anterior, B2, B3 particularmente, y con una R alta. Ese es un caso para recordar y para tener presente. El infarto posterior, si nosotros volteamos a ver la escápula, la cara posterior del corazón o la cara inferolateral, como conocen algunos autores, y tomamos este electrocardiograma con derivadas debajo de la escápula B7, B8 y B9 y las proyectamos, vean ustedes, lo que encontramos es supradesnivel claro del ST en la cara posterior. Este es un paciente que tiene un diagnóstico más complejo, un infarto inferolateral o posterolateral, como le quieran ustedes llamar, y si nosotros tomáramos ese primer electrocardiograma donde veíamos este cambio en espejo, este infradesnivel del ST, y lo pusiéramos contra la luz, veríamos justamente esto, que el paciente está elevando el ST Diego, posterior. ¿De acuerdo? Diego, ¿Sí? me están comentando que no se mira tu pantalla. ¿Podríamos corroborar? Sí, 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 claro. A ver, voy a intentar volver Si otra quieres vez. dejar de compartir y volverla a compartir de nuevo. Claro. ¿Me verifica si ya lo puedes ver? Sí, yo sí estoy viendo. Bien. Perfecto. De todos modos, doctor, y es que es prácticamente la última diapositiva. Ojalá que esa persona o ese grupo de personas que no la hayan podido ver ahora la vean. Si no, estoy seguro que si nos hacen llegar un correo electrónico, con mucho gusto les puedo mandar la presentación para que completen la sesión. Y solamente para terminar y no exceder el tiempo dedicado a esta parte, no puedo enfatizar lo suficiente la necesidad importantísima de tener un electrocardiograma en los primeros 10 minutos y de prestar atención a estas circunstancias particulares, como puede ser otra vez el infarto posterior, el infarto que suele ser circunstancias más complejas, pacientes que tienen infradesnivel del ST y que cuando uno toma derivadas posteriores se encuentra lo que uno tiene que ver. Entonces, para concluir y esperando haber terminado en tiempo, recuerden, importantísimo, el infarto agudo del miocardio se diagnostica con elevación del ST, se diagnostica con dos cosas: dolor de pecho en un paciente con una clínica y un perfil compatible y un electrocardiograma. No necesitamos más. Las enzimas retrasan el tratamiento y no son necesarias más que para pronóstico y para algunos ciertos casos muy complejos en su diagnóstico. Pero no hay que esperar los resultados para decir, tengo las tres positivas, entonces procedo a buscar la reperfusión. Y espero que con esto haya quedado claro la segunda letra y ha sido un placer acompañarlos nuevamente. Un abrazo a todos. Gracias, Edgar. Muchas gracias. Pues nos están pidiendo, aquí nos están escribiendo que en algún momento se perdió los electrocardiogramas, pero la mayoría se lograron ver. Yo creo que va a ser importante después poder compartir estos grandes ejemplos que nos acabas de dar de infarto. Y lo que tú muy bien dices es de que el infarto con elevación del segmento CT lo haces con los síntomas y un electrocardiograma, y no tienes que esperar los biomarcadores cardíacos para dar la terapia, que es lo que vamos a tratar en este último punto, ¿verdad? Pues Nada gracias, más, Diego, muchas una última gracias. cosa. Si quieres, Edgar, voy a pasar un link a través del chat. Veo las personas están comentando, ya veo que algunos se perdieron del electrocardiograma. Lo mando, es nuestro manual de reperfusión que seguramente tú les vas a compartir también, y ahí pueden ver las copias de estos electrocardiogramas para que lo revisen en momentos posteriores. Muchas gracias a todos y un abrazo. Gracias. Gracias. Cornejo, Buenas noches. Buenas noches. ¿me puedes confirmar que se mira la pantalla? Se mira la pantalla. Perfecto, gracias. Buenas noches. Entonces, después de la fantástica charla del doctor Araiza, seguro habrán bastantes preguntas, pues las vamos a contestar al final a través del chat. Pues en este momento, pues yo tengo el honor de presentar al doctor Edgar Illescas, que nos va a dar la siguiente charla, muy importante, que es la activación del sistema. El doctor Edgar Illescas, pues, es médico internista, cardiólogo clínico y cardiólogo intervencionista. También tiene un fellow en colocación de válvula aórtica transcatéter en el Hospital Le Timón de Francia, en Marsella, Francia. Acaba de regresar a Guatemala y es el promotor del curso que están observando. Entonces es un honor para mí presentarlo. Y adelante, Edgar, muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias por la magnífica presentación, como dijo Betty, pero el día de hoy, pues a mí me toca desarrollar la tercera letra, que tal vez es una de las partes más difíciles, que es la activación. ¿Cómo vamos a hacer para activar un sistema de emergencia, para activar una respuesta ante un síndrome coronario agudo? Entonces, vamos por la tercera letra del algoritmo, que es el algoritmo ICAT, y es la activación. La activación, como ustedes podrán ver, la activación es algo que es multidisciplinario, donde tiene un papel importante el médico de urgencia o el médico de primer contacto, el servicio de emergencia, el servicio de ambulancias, la persona que puede gestionar el recurso, el grupo de enfermería y el cardiólogo. Esto es un trabajo en equipo, pero sin embargo, yo creo que el papel más importante para poder desarrollar este trabajo multidisciplinario es una adecuada comunicación. Si no tenemos una adecuada comunicación entre los que vamos o los que somos parte de este tratamiento en esta emergencia, no podríamos dar un adecuado tratamiento, que es lo que muchas veces falla. Por esto, nos damos cuenta, como ustedes pueden ver, este es un algoritmo que probablemente todos ya conocen, que es el algoritmo que nos dicen las guías europeas de infarto agudo del miocardio. Las guías europeas nos dicen el tiempo total de isquemia, que es el tiempo que ustedes pueden ver arriba, es el tiempo que realmente es el pronóstico del paciente, es el tiempo que le puede cambiar la evolución al paciente. Como Diego nos presentó el día de ayer, México, que ya lo estudió, dice, el paciente presenta síntomas y tiene un retraso en consultar, pero ese retraso del paciente en consultar se compara con los retrasos que tienen los pacientes en Europa, en Estados Unidos, es muy similar. Y muchas veces donde está el error o donde está el problema se ha detectado es en el retraso del sistema, es la acción que vamos a tomar hacia esta eventualidad. Este retraso lo podemos tener cuando nosotros tenemos síntomas, tenemos tres opciones para consultar. Tenemos un hospital que tenga la capacidad, como ustedes pueden ver abajo, de angioplastía primaria, como es el Hospital El Pilar, un hospital que no tenga la capacidad de angioplastía primaria o que sea un sistema de atención de emergencia, es decir, algún paramédico o alguna ambulancia. El primer contacto médico es fundamental para el desarrollo, para la identificación y la confirmación del padecimiento. El primer contacto médico puede ser cualquiera de estas tres opciones que ustedes dicen, y cualquiera de estas tres opciones, el primer objetivo es tomar un electrocardiograma en menos de 10 minutos. Entonces, como ustedes pueden ver, si el paciente tiene la suerte de consultar a un hospital que tenga angioplastía primaria, pues este paciente se trasladará de una vez a angioplastía primaria, que ha sido superior a la trombolisis. Pero sin embargo, si este paciente, por diferentes razones, no puede ser trasladado, nosotros tenemos que enfocarnos únicamente en una palabra, que es la reperfusión. Entonces, ¿será que esta es nuestra realidad? Esta será la realidad de Guatemala. Y yo creo que pues con esta imagen, yo creo que nos explica mucho de lo que nosotros estamos enfrentando hoy en nuestro problema actual. A esto es algo de lo que nosotros manejamos día a día. Entonces, ese paciente que empieza con síntomas podrá consultar a un hospital o podrá tener la posibilidad de llegar a un hospital para hacerse una angioplastía primaria, pues probablemente la respuesta es no. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre la detección y la trombolisis de estos pacientes. Actualmente, como ustedes sabrán, en Guatemala solo existen 5 centros privados que tienen la capacidad de realizar una angioplastía primaria. Lo es el Hospital El Pilar, Hospital El Centro Médico, Hospital Herrera y el Hospital La Paz de la Zona 14. Y en Quetzaltenango, desde hace un año, empezaron a hacer un grupo de médicos angioplastías primarias. Entonces, estos 5 hospitales será suficiente para poder atender a los 17, 16 millones de habitantes que nosotros estamos en Guatemala, pues probablemente la respuesta es no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Nosotros tenemos que empezar a trabajar como un grupo, como lo dije en la diapositiva, un grupo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en ambos sentidos, referencia y contrarreferencia. Lo más importante muchas veces pueden ser estos pequeños centros, que son los centros de detección, poder referirlo a un hospital que se le pueda dar una terapia, al hospital más cercano que pueda dar una terapia, y en algún momento plantear la estrategia fármaco-invasiva, que es después de haber administrado trombolítico, haber abierto esa arteria, que es la reperfusión, es volver a abrir la arteria, volver a irrigar el corazón, poder referirlo a una terapia para un cateterismo de una forma
que podamos llamar como una forma electiva. Tenemos hasta 24 horas para poder actuar para una referencia. Entonces, aquí lo importante sería, nosotros tenemos que actuar sobre una palabra únicamente y es la perfusión, tanto con trombolisis o angioplastia primaria. Entonces, este es un algoritmo sobre el cual se está trabajando, ¿verdad? Nosotros ahorita actualmente tenemos, si el paciente llega al hospital, por ejemplo, al hospital vamos a poner el Hospital Pilar como ejemplo, si el paciente llega al Hospital del Pilar, que es un hospital que tiene capacidad de realizar angioplastia primaria, se está activando un código infarto y en el código infarto se tiene una respuesta en menos de 30 minutos, tanto como el cardiólogo intervencionista, el técnico radiólogo, la enfermera que participa en hemodinamia y la persona encargada del almacén. Sin embargo, muchas veces podemos enfocarnos en el grupo prehospitalario. Ahora actualmente con la telemedicina se puede enviar un electro al médico, al cardiólogo, y se puede hacer un diagnóstico de infarto con elevación, infarto sin elevación en un momento muy rápido. Y se puede activar el código infarto desde antes de que el paciente llegue al hospital. Si no tiene elevación, se podría realizar un traslado para empezar un abordaje del dolor precordial. Entonces, estamos trabajando en un algoritmo, que este es un algoritmo que se está implementando en la emergencia, que es, el paciente llega con dolor precordial. Al momento que el paciente menciona que tiene dolor precordial, pasa al área de choque. Es un área específica que tiene un monitoreo avanzado. Se realiza un electrocardiograma en menos de 10 minutos en la emergencia. Se evalúa por el médico de la emergencia y en el mismo momento enfermería está aportando el desarrollo de la toma de los signos vitales. El electrocardiograma en ese momento se interpreta por el cardiólogo de turno y podemos hacer un diagnóstico de infarto con elevación o infarto sin elevación del segmento S. Si nosotros hablamos de infarto con elevación, pues entonces tenemos que hablar de la refusión, como lo hemos dicho muchas veces. En este momento, mientras el equipo de emergencia se está acercando al hospital para atender esta eventualidad, pues vamos canalizando una vía periférica, probablemente del lado izquierdo, se va preparando la pierna, a pesar que muchas veces el 80-90% de las angioplastías primarias las estamos haciendo por acceso radial, pues de todos modos tenemos que tener todo preparado. Y vamos administrando un tratamiento adjunto. Ustedes se han dado cuenta en los estudios previos que mencionaron ayer, la aspirina ha reducido la mortalidad en infarto, el clopidogrel ha reducido la mortalidad en infarto, la heparina ha reducido la mortalidad en infarto, y simplemente, o era como se trataba anteriormente, si el infarto tiene un adecuado tratamiento adjunto, este tratamiento por sí solo muchas veces puede ayudarnos a reperfundir esa arteria, a abrir esa arteria o a ganar un poco de irrigación del meo. Actualmente en Guatemala tenemos 3 antiagregantes plaquetarios, como lo son el clopidogrel, el plazurel y el ticagrelol, que se pueden utilizar en pacientes que van a ir a angioplastia primaria. El paciente es trasladado a la sala de cateterismo hasta que se encuentre el equipo de hemodinámica en el hospital. Tenemos una adecuada monitorización durante el traslado, siempre acompañado de médico de anestesia, un médico residente, una persona que nos apoya en su traslado y un grupo de enfermería. Yo sé que esto estamos hablando del paciente que llega para una angioplastia primaria a un hospital con angioplastia primaria. Sin embargo, por diferentes razones puede ser que la angioplastia primaria no se lleve a cabo. Si no se lleva a cabo, como mencionamos, la única palabra que viene a la mente es reperfusión. Entonces tenemos que pensar en este hospital, si no se puede realizar angioplastia primaria, en trombolizar ese paciente, en abrir la arteria para ganar el flujo coronario. Y se va a trombolizar como se ha hecho, como se tendría que hacer en los centros de primer contacto, que puede ser el 90% de los pacientes que dan con dolor precordial. Recordemos que para trombolizar, el único antiagregante que se puede dar es el clopidogrel. Algo importante es, si ustedes van a trombolizar un paciente que tiene más de 75 años, pues no se le está dando la carga de clopidogrel, no se está poniendo el bolo de enoxaparina IV y se está dando la mitad del TNK, que es tenecteplasa, cuando existe la disponibilidad del tenecteplasa. Los 3 trombolíticos que actualmente tenemos son streptoquinasa, que probablemente el 80-90% de todos los centros en Guatemala todavía están utilizando streptoquinasa, pero esto puede ser muy lamentable porque esto puede ser que solo con el hecho de utilizar streptoquinasa como trombolítico estamos retrasando la medicina 30 años, que ha sido la evolución de la cardiología. Actualmente ya hay medicamentos que se llaman fibrino específicos, como lo es el alteplasa o tenecteplasa. El alteplasa, pues nosotros apoyamos la utilización de un sistema que es un poco más simple, como el que ustedes pueden revisar en las guías, que es el esquema 20-80.
que es 20 en bolo y el 80 para el resto para 1 hora. ¿Por qué? Porque nos va a evitar la preparación del medicamento de diferentes formas. Y esto lo puede reforzar, o la evidencia es de un estudio que se llama SASTRE. Sin embargo, la tenecteplasa, que es el trombolítico actual de elección, pues la tenecteplasa se administra únicamente en bolo y aproximadamente le lleva 10 minutos y se da por la dosis de peso. La evidencia dice que el paciente tiene más de 75 años, pues dale la mitad de la dosis de tenecteplasa para trombolizar. Esto es respecto a la reperfusión. Entonces, si en algún momento el diagnóstico se hizo inicial, podemos ver en el algoritmo, es un infarto sin elevación del segmento ST, entonces pasa a este paciente a una unidad de dolor torácico. Por eso es que han creado las unidades de dolor torácico. En este paciente sí va a ser importante el panel cardíaco, y actualmente se está manejando la troponina de alta sensibilidad en este hospital. La troponina de alta sensibilidad nos va a ayudar mucho para optimizar tiempo, optimizar recurso humano y disminuir el tiempo de ese paciente en la emergencia del hospital. Por eso, muy bien, no sé si ustedes recuerdan, el doctor Guzmán el día de ayer presentaba los esquemas del rule-in, rule-out. Ojo con estos esquemas. El esquema rule-in, rule-out sale del 2015 en las guías y nos habla del esquema 0-1 horas para poder hacer una descarga segura de este paciente a casa, o 0-3 horas. Estamos utilizando el 0-1 horas de rule-in, rule-out solo si el paciente tiene más de 3 horas de evolución de dolor precordial. Si el paciente tiene menos de 3 horas de dolor precordial, pues se recomienda utilizar el esquema rule-in, rule-out de 0-3 horas. Pero esto es con troponina de alta sensibilidad. Probablemente no es la realidad del resto de lugares en Guatemala o hospitales nacionales donde se utiliza la troponina I o troponina T. Recordemos que esta troponina, muchas veces para la elevación, para iniciar la elevación de esta troponina, entonces tenemos que esperar de 4 a 6 horas. Entonces, ¿cuál es el campo que ha jugado la troponina de alta sensibilidad? Es poder utilizar estos esquemas de observación de corto tiempo y poder asegurarte que tu paciente no tiene un evento isquémico, que es un reto diagnóstico, y poder regresarlo fácilmente a casa. Después de esto, pues después de haber hecho evaluación en una unidad de dolor torácico, lo que tenemos que hacer es decidimos un ingreso de este paciente para una terapia intensiva y programar un intervencionismo invasivo en las primeras 24 o 72 horas, o egresarlo a casa teniendo el respaldo de que este paciente no está ante un evento isquémico. No así, no significa que el paciente no pueda tener enfermedad coronaria, y programar un estudio inductor de isquemia, que el de elección es el ecoestrés o ecodobutamina, que esto se puede hacer de forma ambulatoria. Entonces, nosotros podemos ver aquí dos claros ejemplos. Como ustedes pueden ver en la imagen de arriba, esto es un paciente que llegó con un infarto con elevación del segmento ST, y en esta parte existe una oclusión total trombótica. Está parada la circulación sanguínea de este corazón, y a este paciente se le hizo una angioplastía primaria. Después de haber hecho la angioplastía, que lleva varios pasos, y colocar un stent, entonces se logra la reperfusión total de este paciente. Entonces, y en el lado derecho, pues ustedes pueden ver un paciente que pasó a una estrategia farmacoinvasiva. Se le dio trombolítico, se reperfundió, se abrió la arteria, pero la lesión sigue. Entonces, después de haber hecho la estrategia farmacoinvasiva o después de haber salvado ese corazón, tenemos que trasladar a este paciente para una estrategia invasiva y poder terminar con la colocación de un stent. Entonces, la única palabra que tiene lugar en este evento es la reperfusión, salvar al corazón. Si nosotros logramos reperfundir, básicamente estamos haciendo tres cosas. Estamos disminuyendo mortalidad, estamos disminuyendo la insuficiencia cardíaca y un tratamiento que el paciente puede tener de por vida, y estamos disminuyendo el reinfarto en estos pacientes. Como ustedes pueden ver, a la hora de activar el sistema, como lo dije al inicio, es un tratamiento multidisciplinario y multicéntrico, donde la comunicación es importante. Por eso tenemos que aprender a localizar los diferentes centros que participan, y es esencial la creación de un sistema regional para referencias de pacientes con infarto. Tenemos que poner en marcha siempre la activación, y tenemos que tener una adecuada comunicación con los servicios de ambulancia, los centros de trombolisis o centros de angioplastía primaria. Y como se ha dicho durante este transcurso, durante esta presentación, recuerden, el tiempo es músculo, el tiempo es miocardio, y como ustedes pueden ver en esta presentación, después de 6 horas de un evento agudo,
realmente la cantidad de tejido miocárdico, la cantidad de corazón que estamos salvando es poca. Por eso es que el tiempo es músculo. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor Illescas. Es la importancia sobre todo de entender que teniendo un sistema es cuando los retrasos se hacen menores, entendiendo la logística que lleva el sistema, como bien nos explicabas, nos puede hacer entender por qué es importante implementar, ¿verdad? Entonces, te agradezco mucho, Edgar. Te voy a dejar la palabra para que presentes a la siguiente presentadora, nuestra maestra, la doctora Arias. Bueno, muchas gracias. Pues ahora tengo el honor de presentar a la doctora Alexandra. Me regañó en algún momento porque le puse Alexia, pero le decimos con mucho cariño, la doctora Alexandra Arias. Ella es médico cardióloga, actualmente es la jefa de unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología. Ha sido muy importante su papel en la evolución del Código de Infarto en México. Como ella nos comentaba y como va a comentar durante su presentación, ha sido un trabajo que ha llevado mucho tiempo, aproximadamente 5 años, para empezar a crear estrategias de reperfusión, y probablemente en esta presentación que nos va a dar, ella nos va a compartir ya cuáles son los resultados que han tenido después de haber empezado este Código de Infarto en México. Doctora Arias, por favor, puede empezar su presentación. Muchas gracias por compartir con nosotros y con toda la gente que nos está viendo. Solo como un pequeño anuncio, pues estábamos muy contentos porque había muchas personas de Sudamérica, de Centroamérica acompañándonos en este seminario, y muchas gracias por su apoyo, doctora Arias. Bienvenida. ¿Puede activar su audio, doctora? Listo. Listo. No, Okay. Entonces te agradecía y decía que para mí me llena de mucho orgullo poder ver a mis residentes ahora liderando un proyecto, ¿no? Y como tú comentabas, para cambiar las cosas necesitas mucho tiempo. Decías que esto tiene posiblemente 5 años, pero 5 años yo creo que no son generalmente yo creo que esto tiene unos 10 o 15 años más. Esto empieza a los líderes que realmente siempre estuvieron a favor de la reperfusión, y posiblemente muchos de los cardiólogos que se formaron en el instituto y que ahora están en Guatemala los conocen, ¿no? Eulo Lupi, Carlos Jerjes, Carlos Martínez. Ellos fueron las personas que lideraron de que la reperfusión no debería terminar, porque a pesar de que llegaban a la angioplastia primaria, lo más importante era salvar músculo, y otro de los pioneros, también otro de los que siempre defendió la fibrinólisis, fue el doctor Marco Martínez Ríos. Continuando con la plática, ya Edgar más o menos hizo un avance importante de todo lo del tratamiento, pero vamos a seguir de acuerdo al algoritmo. A mí me toca desarrollar la T de tratamiento, que la T de tratamiento es 2 tipos de tratamiento: tratamiento de reperfusión y tratamiento adjunto. Entonces, una vez que hemos identificado el dolor del paciente y hemos confirmado que este paciente con un electrocardiograma efectivamente está presentando un infarto con elevación del ST, y hemos activado el sistema de urgencias y hemos decidido, de acuerdo a la localización del paciente, a los recursos del lugar donde se encuentre y al traslado para una sala de hemodinámica, iniciamos el tratamiento. Entonces, el tratamiento lo vamos a dividir en 2: el tratamiento antiplaquetario, antitrombínico, y el tratamiento de reperfusión. El tratamiento de reperfusión son 2 tipos de tratamiento de reperfusión: la angioplastia primaria y la estrategia fármaco-invasiva. Sí, es verdad que ahora se usa más esa terminología, pero cuando hablamos de fármaco-invasiva lo que estamos hablando es de fibrinólisis y posteriormente una angioplastía temprana, que de acuerdo a las recomendaciones de las mayorías de las guías internacionales dicen que son de 6 a 24 horas. Inclusive la bajaron un poco de 2 a 3 horas posterior a la fibrinólisis. Cuando hablamos de tratamiento adjunto, tenemos que dividirlo en 2: el tratamiento para inhibir plaquetas, que usamos aspirina y clopidogrel, y la anticoagulación, que podemos usar heparina y enoxaparina. La aspirina ya es una vieja conocida de todos nosotros, más o menos en el estudio, más o menos allá por el año 80, 86, empieza a aparecer la aspirina, y aparece con el estudio ISIS, y demuestra que efectivamente ella, adicionada a streptokinasa, efectivamente disminuye la mortalidad. Ahorita Edgar decía que efectivamente
Usar solo streptokinasa sería retroceder, entonces estaríamos hablando de que vamos a retroceder porque vamos a retroceder 30 años, pero siguen saliendo trabajos con strepto, porque lo que primero que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos de reperfusión es saber dónde estamos, cuáles son los recursos, y después de eso saber si vamos a poder salvar una vida, vamos a poder salvar músculo. Si lo único que tenemos para fibrinolizar es streptokinasa, que es de primera generación, solo les puedo decir que ese fue el medicamento a través de este estudio que bajó la mortalidad de manera significativa. Streptokinasa más aspirina baja una mortalidad del 8%, que es la mortalidad estándar en muchos de los países, inclusive, por ejemplo, en la agrupación de la OECD, la mortalidad es alrededor del 10%. Entonces, si es verdad, y más adelante les diré, que es mejor conseguir otro tipo porque es más fácil, menos reacciones alérgicas, pero si esto es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que usar. Y, por ejemplo, India lo usa. Otro de los medicamentos que usamos es clopidogrel, y el clopidogrel se adiciona a la terapia de reperfusión gracias a los resultados del estudio Clarity, en el cual observamos que adicional clopidogrel a aspirina en el grupo reperfundido mejora la supervivencia, disminuye los eventos isquémicos recurrentes. Ustedes pueden ver que el punto compuesto en el 2005 hubo una disminución de los eventos, sobre todo de los eventos de muerte cardiovascular, revascularización urgente, infarto e isquemia. Una cosa importante cuando hablamos de tratamiento de reperfusión es qué aspirina vamos a usar. Y cuando ustedes empiecen a dar los cursos de capacitación, tienen que decirles que tienen que ser aspirina masticada, no aspirina con capa entérica. Otra cosa importante es usar, ver bien las contraindicaciones de alergia y sangrado, que algunas veces tenemos ese problema. Y cuando usamos el clopidogrel, de preferencia podríamos para agilizar el tratamiento y ver que el paciente no tenga que tomar, si solamente tenemos 75 miligramos, si es posible conseguir comprimidos de 300 para que sea solo una toma. Cuando administramos clopidogrel en la terapia de reperfusión se da 300 miligramos de carga. No se debe dar carga en pacientes de más de 75 años. Solo se debe dar carga de clopidogrel de 600 en el grupo que va a angioplastía primaria, y posteriormente se sigue de una dosis de mantenimiento de 75 por 24 horas. Cuando hablamos de fibrinolisis, no debemos usar otro antiagregante plaquetario. Prasugrel y ticagrelor no deben administrarse en el paciente que recibe tratamiento fibrinolítico, sí en el paciente que recibe tratamiento de angioplastia primaria. Heparina no fraccionada es también una compañera muy vieja. Hay un metaanálisis allá del 2006, me parece, que es con Pierre Terreau, y en el cual, porque realmente la heparina se empezó a usar y no hay un estudio, pero se ve el beneficio de la aspirina adicionada al tratamiento fibrinolítico. Las dosis, se da un bolo de 600 unidades kilo, seguido de una infusión más o menos aproximada de 1000 unidades hora. Se diluye 25.000 unidades en 250 mililitros de solución salina. Una de las nuevas herramientas de antitrombínicos tenemos la enoxaparina. La enoxaparina, ella de ahí demostró ser superior a la heparina no fraccionada en el estudio Stractimi 25 en el grupo de pacientes que sí se fibrinolizaban. Y en este grupo de pacientes se fibrinolizaron con alteplase, preferentemente se fibrinolizaron con tenecteplase, pero también hubo pacientes que se fibrinolizaron con alteplase. Y aquí nosotros vemos cómo usar enoxaparina en este grupo de pacientes disminuye muerte, infarto a 30 días. Otra cosa importante de la enoxaparina es más fácil de usar comparada con la heparina no fraccionada, sobre todo si, por ejemplo, ahora que van a iniciar este proyecto, ustedes van a hacer que posiblemente los primeros contactos sean los que fibrinolicen. Entonces, es más fácil para un paramédico, para un médico general que no está acostumbrado a usar bombas de infusión, y es mucho más fácil trombolizar con enoxaparina, ¿no? Es subcutánea, se pone un bolo IV y no necesitas TPT hasta que puedas derivar al paciente. Pero ¿qué cuidados debemos tener? Es que no debemos administrar más de 100 miligramos subcutáneos cada 12, y en pacientes con más de 75 años no debemos administrar bolo IV, y las dosis de mantenimiento se bajan a 0.75. También otro cuidado que debemos tener, sobre todo porque son pacientes de incremento del riesgo de sangrado, es en los nefrópatos se tiene que ajustar la dosis a 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Entonces, para hacer una revisión, este es el tratamiento adjunto: atorvastatina, 80 miligramos, aspirina, 160 a 325,
clopidogrel 300 si el paciente va a ser fibrinolizado, 600 si el paciente va a ir a angioplastía primaria, enoxaparina 30 miligramos IV dosis de carga y posteriormente 15 minutos después, subcutánea 1 miligramo por kilo cada 12 horas y tener los ajustes en el paciente nefrópato y en el paciente de más de 75 años. Y para que un esquema del tratamiento adjunto, no olvidarse antiplaquetario, antitrombínico, antiinflamatorio, que son estatinas, iniciar IECAS en las primeras 24 horas y, por supuesto, si se puede, iniciar los beta bloqueadores. Y la segunda parte del tratamiento de la T es la reperfusión. Ya te hice un adelanto, pero lo primordial de la reperfusión es tratar de salvar miocardio, como él lo comentó. Tratamiento de reperfusión tenemos dos, mecánica, angioplastia primaria y farmacológica, la fibrinolisis. Por allá del 2003, se llegó a la conclusión que la angioplastía primaria, porque ustedes recordarán que la angioplastía primaria, bueno, en el auditorio hay mucha gente joven, pero los más viejitos, ya se recordarán que el primer tratamiento de reperfusión fueron los fibrinolíticos, streptokinasa, como decía, en los años 80, posteriormente sale el alteplase, que comparado con la streptokinasa en cuanto a mortalidad no hubo mayor diferencia, y posteriormente en 1994-96 empieza a aparecer la angioplastía primaria. Sale un metaanálisis de Killing, que en el 2003 posiciona la angioplastía primaria y nos dice que es el mejor tratamiento de reperfusión, sobre todo, ¿por qué? Porque disminuye isquemia recurrente, disminuye el sangrado, pero una cosa que no, cuando uno ve a detalle este metaanálisis, hay dos cosas que tenemos que recordar. Que si solo en este metaanálisis se incluyeron muchos pacientes con estrepto, si separamos y solo ponemos los fibrinos específicos, por supuesto que la mortalidad y sobre todo también si excluimos a los pacientes con choque cardiogénico, la mortalidad en los dos grupos, que es lo duro, que es lo que nos importa, no cambia. Es 5.5 a 6.8. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de angioplastía primaria, y yo cuando hablo, bueno, este es uno de los temas que a mí me apasiona hablar, es que tienes que situarte dónde estás. Todos quisiéramos algunas veces tener un Rolls Royce o tal vez un Mercedes, pero esa no es la realidad. Lo que tú tienes que tener, o sea, algunas veces con que tengas un carro seguro que te permita que cuando te estrelles no te mates, yo creo que es suficiente sin tener que invertir en un Mercedes. Y así tiene que ser el tratamiento de reperfusión. Lo importante en el tratamiento de reperfusión es usar el tratamiento de reperfusión que tengas disponible y que sea seguro. La fibrinolisis se está posicionando y se sigue posicionando porque ella ha demostrado ser segura en ciertos grupos, ¿no? Y sobre todo hay que revisar indicaciones y contraindicaciones. Pero lo más importante es que impacta en supervivencia, que es lo que nos importa. Y como lo dijo Edgar, impacta en falla cardíaca, que esa es la otra pandemia que se nos viene. Y es por eso que México tiene un atraso en el tratamiento de reperfusión. Yo soy de Ecuador y yo digo que toda Latinoamérica tenemos un retraso en este tratamiento. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos la angioplastía primaria, todos tomamos por la angioplastía primaria, por allá en el 2004, pero se nos olvidó de ver la realidad nuestra. Porque ya después, no es solamente abrir la arteria, es abrirle la arteria en tiempo. Y México no tiene la capacidad de hacer una angioplastía primaria en todos sus estados. Por eso tenemos estos resultados que yo digo son vergonzosos. 45% de no reperfundidos en México en el 2016. Ahorita ya los datos de nuestra institución estamos bajando. Actualmente ya tenemos una tasa de no reperfusión en nuestra población, que llega al instituto del 30%. La mortalidad nacional del 27.2%. O sea, si nosotros hubiéramos fibrinolizado, no tendríamos esta mortalidad. Tendríamos una mortalidad del 15% posiblemente. Y si hubiéramos sido pro fibrinolisis. Y tenemos en México centros hospitalarios que inclusive con mortalidad del 50%. ¿Y por qué les digo esto? Porque aquí está el resultado. O sea, aquí está la evidencia en el 2003, ya después de que dijeron que la angioplastía era lo mejor, pero también dijeron que era un tratamiento dependiente de tiempo. Y que si tú, cuando llegaba un paciente a un centro sin capacidad de hemodinámica y tenía que moverse a un centro con capacidad de hemodinámica y te ibas a demorar más de 60 minutos, el beneficio de la angioplastía, que era el mejor o que es el mejor método de reperfusión, se termina. Diego ya lo comentó ayer, y es lo que pasa, es lo que hemos visto en México. Que porque los médicos que atienden o los médicos de primer contacto recibieron el mensaje equivocado. Los médicos de primer contacto lo que querían era mandar a un paciente a una sala de hemodinámica, porque nosotros los cardiólogos hicimos eso. Les dimos ese mensaje equivocado. Todos para angioplastia primaria. Y Diego se los comentó, no es el retraso del paciente, es el retraso del sistema de salud. El retraso que es igual que un paciente pudo haber llegado a un sistema de primer contacto con capacidad de fibrinolisis, con capacidad de diagnóstico, y ahí haber recibido
tratamiento de reperfusión farmacológica, luego haber sido derivado a uno de nuestros centros con capacidad hemodinámica y haber salvado músculo. La estrategia farmacoinvasiva pues, se está posicionando más o menos en registros, como el registro francés, y posteriormente ya un estudio en el que compara adecuadamente la estrategia farmacoinvasiva con la angioplastía primaria, como es el estudio STREAM, y con ellos se llega a la conclusión que efectivamente esta estrategia es una estrategia segura e igual en disminución de eventos cardiovasculares, muerte, incidencia de choque y falla cardíaca cuando se compara con la angioplastía primaria. Es muy importante cuando nosotros trabajamos en infarto, cuando nosotros hacemos una red de atención de infarto, tener pendientes todos estos tiempos. El tiempo total de isquemia, el tiempo de primer contacto, los tiempos de urgencias de entrada y salida del paciente cuando lo quieres derivar, tiempo puerta-balón y tiempo puerta-aguja. Como les comentaba, el doctor Martínez Ríos, Martínez Sánchez, ellos empezaron con la idea y primero se inicia esta red de atención de infarto fibrinolizando en los centros de primer contacto en la Ciudad de México. Posteriormente ya se presenta a la Secretaría de Salud, se compite la farmacoinvasiva versus la angioplastía primaria, y por eso algunas veces a nosotros, el grupo de los más viejitos, no Diego y los otros, no nos gusta cuando dicen código infarto. ¿No? Sí es verdad que es un código infarto, pero al principio en México código infarto solo se asociaba con angioplastía primaria. ¿Okay? Ahora las cosas han cambiado y en el 2015 se posicionó la estrategia farmacoinvasiva y ya el resto de líderes en cardiología que eran pro de angioplastía primaria entendieron que la solución para México es la estrategia farmacoinvasiva. La Secretaría de Salud posicionó la estrategia farmacoinvasiva, se hizo un trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo, se crearon sistemas de atención en cada estado, líderes estatales, se desarrollaron el manual de reperfusión que Diego se los va a compartir, se hizo una página web donde está el algoritmo, se llamó el Programa Nacional para la Reducción de la Mortalidad por Infarto. Esto de aquí se hizo en el sexenio anterior. Ahorita con el nuevo presidente se está otra vez empujando y unificando todo, pero va a seguir el proyecto. Esta es la página web, ustedes la pueden visitar, ahí está el manual, está el algoritmo, y el algoritmo es como, seguramente ya lo han de haber visto, es el ICAT-3, el paciente con dolor precordial llega a un centro de primer diagnóstico, si tiene elevación del ST, se decide cuál es la mejor estrategia, de acuerdo a si el paciente llega a un centro con capacidad hemodinámica o si el paciente puede ser trasladado en los siguientes 60 minutos a un centro con capacidad de hemodinámica. Si el paciente no puede ser trasladado, y somos muy énfasis, no usamos los tiempos de la guía europea porque los separamos, ¿no? Pusimos el 120 porque cuando tú das el mensaje, muchos de los médicos piensan que tienen 2 horas para transferir al paciente. Entonces lo dividimos porque en los 120 minutos está el tiempo de traslado, está el DIDO, está el tiempo puerta-balón. En el algoritmo que desarrollamos en el Instituto para la Secretaría de Salud, fuimos muy enfáticos en que tienen que ver el tiempo de traslado. Tu paciente tiene que salir en los siguientes 30 minutos de la sala de urgencias y se decide ir a la sala de hemodinámica, que es el DIDO, y no puede demorarse más de 60 minutos en llegar en el otro centro. Si tú no puedes hacer que tu paciente llegue en los siguientes 60 minutos, tienes que fibrinolizar y luego revisar las indicaciones, contraindicaciones y posteriormente tienes que activar todo el sistema porque sabemos que la fibrinolisis un 20% falla y ya el equipo tiene que estar listo porque si falla tiene que entrar de manera inmediata. Ya hay resultados en el instituto, actualmente ya tenemos casi 540 pacientes, más o menos a los grupos de angioplastía primaria y farmacoinvasiva parecidos, 170, 166. Esta es la red de atención, casi abarcamos una distancia de 300 kilómetros, inclusive estado de Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla. Y como resultados hemos visto que estas dos conductas, la estrategia farmacoinvasiva y la angioplastía primaria en nuestro grupo, en el instituto, y lo que se está replicando en los otros estados, la mortalidad, que es lo que más nos importa, no hay diferencia en cuanto a mortalidad. No olvidarnos que solo tenemos 90 minutos para salvar una vida y que la verdad cuesta mucho hacer cambios, pero yo sé que trabajando duro estas cosas se consigan y rodeándote de un buen equipo. Solo para recordar, esto es un cuadro de cómo es el tratamiento adjunto, ¿no? Aspirina, Clopi, Atorbas. Importante el acceso IV, otra cosa cuando ustedes capaciten y hagan estos programas, no catéteres centrales. Con un periférico es más que suficiente. Siempre que vas a fibrinolizar hay que verificar las contraindicaciones, porque algunas veces la falla de la fibrinolisis también es porque no se revisó contraindicaciones y se administra un medicamento en un paciente inadecuado.
Y al final solo tengo que decir que muchas gracias y que ustedes pueden generar cambios. Y si quieren ver cambios en su mundo, ustedes van a ser la herramienta de esos cambios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por la verdad, pues increíble la presentación que nos ha dado y que usted ahorita está liderando este grupo que, como usted dice, probablemente empezó hace mucho tiempo y los resultados que ustedes han tenido, pues yo creo que México los podemos trasladar para Guatemala y empezar con esos pequeños cambios. Yo creo que aquí lo más importante es que uno tiene que trabajar como grupo, porque es un verdadero reto poder crear esta red de atención de infarto. Muchas gracias por su colaboración. Pues vamos a pasar, con esto concluimos las pláticas, vamos a pasar a las preguntas. Hay una pregunta para la doctora Beatriz Domínguez que dice, ¿por qué en ancianos y en mujeres el dolor de infarto es un dolor atípico? Ok, buenas noches de nuevo. Pues es un gusto saludarlos nuevamente. Y sí, como mencionamos, hay ciertos grupos de riesgo, ciertos grupos que tienen presentaciones atípicas de este tipo de dolor torácico relacionado con el infarto. Recordemos que la inervación del tórax o el dolor que podemos sentir porque proviene del tórax puede ser ya sea por estimulación de fibras que pueden ser viscerales o somáticas, y las fibras somáticas pues son las más fáciles de describir, o sea, el dolor más fácil de describir, de localizar, y ese dolor es, por ejemplo, el dolor de músculo esquelético, el dolor de costochondritis. Por eso es que pues los pacientes describen, bueno, sí, es un dolor que está localizado aquí, en esta parte, o sea, y señalan, pueden señalar con un dedo dónde está localizado el dolor de estas fibras somáticas. Sin embargo, las fibras viscerales son las que de donde proviene el dolor, del corazón, vasos, esófago, bueno, de los órganos que están en este caso, que son de nuestro interés. Y en muchas ocasiones, pues el paciente diabético, el paciente anciano también no puede describir ese dolor claramente. O sea, es un dolor vago, es un dolor no localizado, que no es fácil de describirlo para el paciente anciano. Y para el paciente diabético, pues acuérdense que pues ya tenemos mucha afección neurológica también a todo tipo de nivel. Entonces, pues de ahí la diferencia, principiando con eso, pues que la diferencia de los tipos de dolores y la diferencia también anatómica, a la diferencia también en edad y la capacidad de descripción de este tipo de dolor en los pacientes. No sé si con eso contesto su pregunta o bueno. Queda muy claro. Para la doctora Arias, le están preguntando, dice, buenas noches, la relación al diagnóstico del infarto y troponinas es una relación de la última definición de infarto, si se toma en cuenta, y que sí toman en cuenta las mismas, ¿qué opinión nos da? Y también nos preguntan que por qué la aspirina es masticada. Ok, sí, o sea, las troponinas son base para el diagnóstico de los pacientes con infarto. Y también tenemos que diferenciar que hay grupos de pacientes en la misma que, por ejemplo, no vamos a necesitar las troponinas, pues, que es el grupo de pacientes con infarto con elevación del ST, ¿no? En el grupo de pacientes con infarto con elevación del ST, tú haces el diagnóstico por dolor y el electro. Posteriormente pides troponinas, ¿por qué? Para ver la extensión del daño miocárdico, ver si el paciente reperfundió, que es diferente al grupo de pacientes que hacen una elevación de troponinas en un síndrome coronario sin elevación del ST que puede tener un electrocardiograma. O también es diferente de acuerdo a las definiciones de que si es secundario a taquiarritmias, el infarto tipo 2, ¿no? Pero sí se consideran las troponinas. Y la otra pregunta, ¿por qué masticada? Por la absorción. Tiene que ser masticada porque he demostrado que si masticas se absorbe más rápido la aspirina. Perfecto, muchas gracias. Para el doctor Padilla, hay una pregunta y dice, ¿cuál es el papel de la rama derecha y rama izquierda en el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST? Hola, Edgar. Bueno, como dijo Diego, hay que tener en consideración que el bloqueo de rama izquierda en el contexto del infarto con elevación del segmento ST es un signo de mal pronóstico. Sería igual a una oclusión total de la coronaria izquierda de una zona proximal. Y además de esto, la elevación se va a ocultar por el bloqueo de rama izquierda, por la conducción.
Entonces, en el bloqueo de rama izquierda, para fines prácticos, tenemos que ya sea llevarlo a angioplastia o trombolizar al paciente si tiene la clínica adecuada. Ya habrá algunos criterios que ya algunos médicos conocerán, que son los de Sgarbosa y ahora los nuevos de Smith, que son la modificación, en los que ya nos va a dar, vamos a buscar en el electrocardiograma la relación entre el segmento ST y la profundidad del complejo QRS, y haremos una relación y si nos da menos de 0.025, eso nos puede decir que estamos ante un infarto, pero son ya situaciones específicas les soy sincero, estando en cardiología, la doctora Arias no me va a dejar mentir, nosotros los bloqueos de rama izquierda siempre nos hacen pensar en que es un infarto. Como hemos dicho, es mejor trombolizar un paciente cuando tiene una sospecha alta con un bloqueo de rama izquierda y que las coronarias sean normales, a tener un infarto no reperfundido por todo lo que se ha hablado. Y en cuanto al bloqueo de rama derecha, lo importante del bloqueo de rama derecha es que no nos va a ocultar el segmento ST para saber si está elevado o no, pero tiene pronóstico. El pronóstico es que a la hora que nosotros estamos viendo el bloqueo de rama derecha es porque la irrigación hacia el sistema de conducción por las primeras septales y diagonales, a la hora que se obstruye, que eso sería en una zona muy proximal al tronco coronario izquierdo o una vea proximal, nos estará dando una manifestación del bloqueo de rama derecha como obstrucción proximal de esta zona. Entonces, para fines prácticos, mal pronóstico, bloqueo de rama derecha, hay que trabajarlo rápidamente también como angioplastía, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Doctora Arias, voy a hacerle tal vez por cuestiones de tiempo, la verdad, muy agradecido por todas las preguntas que están sonando, pero yo creo que vale la pena aclarar esto porque con estas pequeñas dudas o estos pequeños cambios que estamos tratando de hacer, creo que es la realidad de lo que nos enfrentamos. Hay una pregunta para mí que decía que el tiempo de ventana solo 6 horas, dice, también vemos pacientes que tienen dolor de más de 6 horas, no. El tiempo de ventana son 12 horas para trombolizar a un paciente. Como dije, son 12 horas para dar un tratamiento, para perfundir la arteria. Es importante que tienes que hacer la clínica del paciente, los cambios electrocardiográficos del paciente y el interrogatorio que tú le haces para decir una terapia de repercusión. Pero el tiempo de ventana son 12 horas. Muchas gracias por sus preguntas. Solo, doctora Arias, también le preguntan que por qué en un catéter central si solo tenemos streptokinasa. Y si puede, respecto a su experiencia, ¿cuáles son los porcentajes de sangrado en trombolisis y respecto a los costos? Y ya después de esto vamos a darle la palabra al doctor. Okay. Sí, a ver, la primera era ¿por qué catéter central no? No catéter central en un paciente que se va a fibrinolizar, porque si si tú puncionas y resulta que lesionas una carótida, lesionas pleura, pues vas a tener una complicación de sangrado importante que puede ocasionar inclusive la muerte del paciente, ¿no? Imagínate, después de haber picado una carótida, tener un paciente con una fibrinolisis se puede desangrar. Esa era una. La otra, ¿cuál era? Y la otra decía el riesgo de sangrado con la trombolisis. El riesgo de sangrado en la farmacoinvasiva está el estudio STREAM, están los estudios de los últimos de la Mayo, los estudios viejos de fibrinolisis. El riesgo de sangrado en el grupo bien seleccionado es muy parecido, pero se subía 0.5, pero realmente no era algo importante. Inclusive en el último estudio, el estudio STREAM, que es el 2013, el grupo de pacientes tuvieron el mismo, ligeramente me parece que estaba elevado, pero sí lo que vieron en el grupo del STREAM fue que el paciente que recibía dosis plena, porque el estudio STREAM fue un diseño un poco diferente, inclusive incluyeron pacientes de más de 75 años. Y que en ese grupo de pacientes de más de 75 años, por supuesto, se incrementó el riesgo de sangrado cerebral. Lo que hicieron fue un adendum y disminuyeron la dosis de TNK a media dosis. Es por eso que ahora el STREAM está haciendo el STREAM 2, el grupo de Goldstein, Franz van der Werf, Paul Armstrong, están haciendo el STREAM 2. Inclusive nosotros, el instituto, somos el lugar que está representando a México, el grupo de ahí de la Coro, y quieren probar efectivamente que la media dosis, solo que con ciertos cambios, por ejemplo, si no se va a usar no se está usando bolo de Noxa, pero sí se está dando carga de Clopi y se bajó la edad a 60 años. El STREAM 2 promete mucho y parece que esta media dosis se podría ser útil y segura, inclusive en los pacientes de 60 años. Y la última, fármaco invasiva, sí está más cara.
Eso es algo que cuando nosotros empezamos con el programa, es algo que se ve, que el hemodinamista, yo sé que hay muchos hemodinamistas, pero que el hemodinamista piensa que dice, ¿por qué voy a gastar en un fibrinolítico? No sé cuánto cueste allá en Panamá, en Guatemala. Pero sí, cuando aquí lo compran a nivel privado, podría costarte tal vez lo que costaría un stent, ¿no? Pero si lo compras a través del sistema de salud, es mucho más barato, cuesta $300. O sea, el Tenecteplase que nosotros estamos usando, aunque dicen que ya le van a subir el precio, que usa nuestro sistema de salud, está alrededor de $300. Es muy barato. Pero una cosa que tenemos que ponernos en la cabeza es no el costo, es qué estamos salvando. Porque yo estoy salvando a un paciente de que se muera. Si yo no abro una arteria bien, en el tiempo adecuado, el paciente va a hacer falla cardíaca. Díganme ustedes cuánto cuesta un paciente de falla cardíaca. Me ahorro un fibrinolítico y si el paciente termina en falla cardíaca, es dispositivo de asistencia ventricular, programa de rehabilitación, incapacidad para el sistema de salud. ¿Cuántos miles? Yo los invitaría a que se metan a la página del programa nacional, que les puse ahí, IAM, GOV Calidad, y vean el trabajo que se hizo con el Banco Interamericano. A 10 años es ahorro como de 1.100 millones de pesos, porque tienes que valorar no solamente el gasto en ese momento, tienes que valorar el gasto a largo plazo, que involucra incapacidad, ¿no? Años de vida recuperados en esa persona, ese hombre o esa mujer. Entonces, no solamente, no vean a corto plazo, vean a largo plazo. Sale mucho más barato, de verdad. Una vida, ¿cuánto cuesta? Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a darle la oportunidad al doctor Ranero. El doctor Ranero es el director médico del Hospital El Pilar. Él en este momento nos va a compartir una diapositiva que él va a ser el encargado de darle el cierre a este curso. Doctor Ranero, por favor, puede activar su micrófono. Buenas noches a todos. En realidad quisiera en Pilar darles un sincero agradecimiento a todos los colegas, espero no olvidar a ninguno, la doctora Cornejo, la doctora Daiza, el doctor Guzmán, el doctor Ramírez, el doctor Padilla, el doctor Arias, la doctora Domínguez, y creo que están todos, y no sé, espero no olvidar a ninguno, pero especialmente al doctor Edgar Illescas por el éxito de esta actividad. Hay más de 220 personas inscritas y creo que esto es un sistema que verdaderamente demuestra que sí podemos hacer las cosas diferentes. El doctor Edgar Illescas, de reciente incorporación en Guatemala, pues lo estábamos esperando con mucho entusiasmo porque la verdad cada uno de ustedes lo conoce y es una persona que merece todo el apoyo para poder venir a innovar el sistema del manejo del paciente con infarto en Guatemala. Y para eso estamos apoyándonos también el doctor Samuel Ramírez, quien ambos, el doctor Illescas y el doctor Ramírez, con el apoyo del Instituto Ignacio Chávez y la aprobación del instituto, nos facilitaron el Código de Infarto de México y nosotros pudimos adaptarlo a la realidad de Guatemala. Ustedes pueden ver en la diapositiva que dice, si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambia la meta. Ese es uno de los objetivos que a mí me gustan mucho siempre, porque este no es el primer intento para poder hacer esta unidad de hemodinamia en Guatemala. Y hay otro dicho de Albert Einstein que me gusta, dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Bueno, si ya lo hemos intentado y no se había podido, pues no quiere decir que ahora no podamos. Tenemos un gran reto y como guatemaltecos, si sabemos y contamos con el apoyo de ustedes, en donde hay un vínculo muy grande entre México, especialmente el Instituto Ignacio Chávez y Guatemala, pues debemos de aprovecharlo. Creo que tenemos en el Hospital El Pilar el área física, tenemos buena parte del equipo, estamos reorganizando todo el recurso humano, estamos invitando y aprovecho esta oportunidad para todos los colegas guatemaltecos que ejercen como cardiólogos que se incorporen al staff del Hospital El Pilar. Es un hospital abierto en donde la verdad que queremos hacer la primera unidad de hemodinamia o unidad de cuidados coronarios como debe ser. No tenemos ninguna excusa para en el país una unidad como corresponde. Quiero enfatizar que en los códigos infartos que el doctor Illescas mencionó para Guatemala, en el Hospital El Pilar hay un médico internista a las 24 horas al día. Esto hace una sustancial diferencia a los otros hospitales en donde los que atienden son colegas residentes. Y no tengo nada en contra de los médicos residentes. Yo mismo fui médico residente, pero no puedo negar que un médico internista con entrenamiento completo tiene un criterio mucho mejor y más amplio en lo que el cardiólogo se hace presente y se comunica de médico a médico de casi del mismo nivel.
No quiero cerrar nada más que agradeciendo en nombre de la Junta Directiva, la Asociación Española Beneficencia, de la Dirección Ejecutiva, el licenciado Lilo, que participó en la inauguración del evento y quien me pidió que le recordara que este manual del código infarto, que lo hemos editado ya con la autoría del doctor Illescas y el doctor Ramírez, estará siendo distribuido para los médicos del Hospital El Pilar y para aquel cardiólogo que quiera una unidad del mismo, podemos hacerlo llegar. Cuentan con todo el apoyo de la institución, cuentan con el apoyo de mi persona, que aunque soy pediatra, comprendo perfectamente que para empezar yo ya mismo soy una persona con factor de riesgo y por lo tanto, qué mejor tener un lugar que me pueda atender de la mejor manera. Mil gracias a todos, mil gracias Edgar, mil gracias a cada uno de ustedes. Cuenten con nosotros y espero que esta no sea la última de estas actividades que podamos desarrollar. Es como usted dice, doctor, pues la idea es enseñar, enseñar y enseñar, y estos modelos hay que seguirlos replicando. Muchas gracias a todos por su asistencia, esperamos que haya sido de su agrado y tengan una feliz noche. Gracias a todos, buenas noches. Gracias.